para que no haya tantas bajas. Tarde para mí. Para nosotros también es difícil porque una sola vez hemos tomado con múltiple choice y no es lo mejor para el tipo de asignatura, pero no quedan muchas alternativas en estos casos, porque son muchos de ustedes y es complicado de otra forma, y por el entorno virtual es difícil. Pero bueno, el parcial no es lo único que define la nota y si promocionan o no. Ya le dije que el parcial es algo más, es una cosa más, y seguramente la nota no va a ser absoluta, sino que yo frecuentemente tomo criterios, como me enseñó un profesor de posgrado de Estados Unidos, que se toman criterios relativos. O sea, si nadie hizo todo bien, el que tiene el mejor examen, ese tiene un 8 o un 9, y respecto a ese se empieza a bajar, ¿no? O sea, puede que el que tenga el mejor examen tenga una nota relativa de 6, pero eso se lo lleva a un 8 o un 9 y de ahí se empieza a bajar. Ya que si no les ha ido bien a ustedes, en parte es porque probablemente no han estudiado bien, o en parte también es porque nosotros no hemos enseñado bien. Es un conjunto de cosas. Bueno, ahora les estoy mostrando en pantalla un voladizo que han dibujado algunos de ustedes, no sé quién, no importa. Un voladizo de una vereda, una baranda, detalle de baranda, dice. ¿Qué errores encuentran en ese dibujo? No está anclada la estructura, ¿no? ¿Cómo? O sea, el voladizo ese no está anclado Claro, el resto de la vida. claro. ¿Quién habla? ¿Garay? Sí. Exactamente. En el voladizo, las armaduras traccionadas son las superiores y no están ancladas, con lo cual ese voladizo va a colapsar. Entonces tengan cuidado con ese tipo de detalles. Creo que en Hormigón 1 les han enseñado a calcular secciones, pero no a resolver un nudo de pórtico, por ejemplo, cómo van las armaduras. El nudo de pórtico. Entonces, estoy viendo que eso no se enseña en ninguna asignatura. Cómo se resuelve la unión entre una viga de mayor dimensión y una de menor dimensión, con una columna, por ejemplo, o estos casos. Pero bueno, el criterio general es tener el sentido común de ver dónde está la armadura traccionada y anclarla lo mejor posible. En este caso ya el diseño es malo, porque la superposición de la parte, a ver si la puedo anclar. La superposición de la parte de la losa con la parte del voladizo no es buena. Habría que mejorar el diseño acá en la zona superior del voladizo para que haya espacio para que la armadura superior del voladizo se inserte en la losa con un anclaje suficiente. Detalles de anclaje pueden ver en el Leonhardt 2. Pero en general también en los reglamentos hay disposiciones en cuanto a longitudes de anclaje, longitudes de empalme, ganchos, etcétera, que me imagino que eso sí han visto en Hormigón 1. Pero les recomiendo que miren los diseños de formas de anclaje en los libros de hormigón, en los libros en general, y en el Leonhardt tomo 2 hay, si no me equivoco, el tomo 2 es el relativo a detalles de anclaje. Pero
En general lo que se trata es que la armadura traccionada tenga un buen anclaje y, si es posible, que esté anclada en zona comprimida. O sea que en este caso tendría que pasar la armadura y doblarla, o pasar una longitud suficiente sobre la zona de la losa, y doblarla hacia abajo, hacia engancho, hacia la zona inferior de la losa. Pero de ninguna manera dejar esto así, porque va a tener serios problemas. Bueno, pasemos a la clase de hoy. La clase de hoy es sobre pérdida en hormigón pretensado. Bueno, ustedes saben que al aplicar una fuerza de pretensado se producen un conjunto de pérdidas instantáneas y otras que se desarrollan a lo largo del tiempo. De manera que podemos definir un coeficiente, un factor, o simplemente una relación entre la fuerza de pretensado efectiva y la fuerza inicial transmitida por los gatos. Y a eso le podemos llamar pérdida, o eso también puede estar referido, en vez de a la fuerza de pretensado inicial, puede estar referido a la fuerza inmediatamente luego de la transferencia. Este valor es menor a la fuerza de pretensado inicial, ya que hay pérdida, por ejemplo, por anclaje, por acortamiento elástico, que hacen una diferencia entre P inicial y P después de la transferencia. Como siempre el denominador es mayor que el numerador, este valor va a ser menor que 1. ¿Sí? ¿Correcto? Siempre la fuerza efectiva de pretensado es la que se produce a un tiempo casi infinito, o sea, que es la fuerza que nos queda cuando ya se han desarrollado todas las pérdidas instantáneas y diferidas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Bueno, las pérdidas pueden responder a distintas clasificaciones. La que mostramos nosotros aquí es dividirlas entre pérdidas en el hormigón y pérdidas en el acero. También podríamos clasificarlas entre pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas, por ejemplo. ¿Cuáles son las que se producen en el hormigón? Por ejemplo, por acortamiento elástico. O sea, yo aplico la fuerza de pretensado y el hormigón instantáneamente se acorta. Entonces, como hormigón y acero están estrechamente vinculados, si se acorta el hormigón, también se acorta el acero, con lo cual pierdo tensión en el acero. Lo mismo pasa por retracción. El hormigón sufre fisura por retracción durante el proceso de endurecimiento, de fraguado, secado, endurecimiento. Entonces, en esas pérdidas, esa fisura,
producen cambio en la deformación del hormigón, y eso también lleva a cambios en la deformación del acero. Ya vamos a ver en detalle cada una de las pérdidas. Otro de los fenómenos relacionados al hormigón es la fluencia lenta. Tanto retracción como fluencia lenta ustedes ya lo han analizado en materias anteriores, creo que en hormigón 1. Entonces la fluencia lenta, al igual que la retracción, es un fenómeno diferido en el tiempo. La diferencia es que la retracción no depende de las cargas y la fluencia lenta sí. Es un fenómeno diferido en el tiempo, durante el cual se producen movimientos de la estructura del hormigón, eliminación de líquidos presentes en el hormigón, del agua presente en el hormigón. Agua presente en diferentes formas. Hay otras pérdidas relacionadas al acero, como son la relajación del acero. O sea, yo le doy una tensión al acero y mantengo la deformación. Con el tiempo, esa tensión se pierde parcialmente. Otra es la fricción del acero en las vainas. Cuando yo estiro el gato, estiro el acero con el gato desde un extremo, por ejemplo en el postezado, si la vaina es curva, aunque fuera recta, pero especialmente en la vaina curva, hay una fricción entre el acero y la vaina, lo que hace que la fuerza aplicada por el gato va a ser diferente a la fuerza en el extremo opuesto. Hay otra pérdida también relacionada al acero, que es el deslizamiento de los anclajes. Cuando yo estiro el gato y aplico las cuñas, en el momento de retirar el gato y anclar las cuñas, hay también una pequeña pérdida que hace que la fuerza inicial que había aplicado en el gato se pierda durante este proceso, en este caso instantáneo. Si hablamos de si son instantáneos o diferidos, la primera, acortamiento elástico, es instantáneo, la retracción es diferida y la fluencia lenta también, la relajación del acero es diferida, la fricción del acero en las vainas es instantánea y el deslizamiento de anclaje también es instantáneo. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, como dice en el texto, respecto a las primeras, toda deformación que sufre el hormigón significará igual deformación en el acero. O sea que si el hormigón se acorta, el acero se acorta, y entonces pierdo pretensado. Y a su vez, todo acortamiento que tenga el acero implicará menos fuerza de pretensado. Entonces, la suma de las pérdidas, de todas las pérdidas, puede estar entre un 20 y un 30%. Entonces, es un factor importante a tener en cuenta en los diseños de elementos pretensados. Ingeniero, ¿Sí? en el caso de que veíamos que había acero de pretensado que no estaban como adheridos a la masa de hormigón, cuando el Sí, hormigón se retraiga y, por sí. ejemplo, queden los bulones en los extremos, puede ser que quede vacío ahí, que haga una pérdida completa de la tensión. Puede ser que quede la última parte de la pregunta. Por ejemplo, como si el acero no está adherido en la masa de hormigón, el hormigón Sin se adherencia. acorta. No, relleno, te refieres a hormigón postezado sin adherencia, o sea, no relleno el conducto o a pretensado exterior, fuera de la sección de hormigón. El hormigón pierde sus dimensiones por retracción, o sea, se acorta. Sí, y entonces... Y entonces, bueno, no va a quedar como libre esto cuando está agarrado en los extremos. Si el hormigón se acorta, el acero no va a quedar ya agarrado, sí. O sea, el hormigón se acorta y disminuye su longitud, por ejemplo, en un 1 por 1000, entonces el acero, de la misma manera, disminuye su longitud. Porque el acero está vinculado, por zonas puntuales, está vinculado
al hormigón. Si yo acorto el hormigón, por ejemplo, por disminución de temperatura, también se acorta el acero y estoy perdiendo fuerza en el pretensado. ¿Mm? Bien, bien. ¿Y no se va a dar el caso de que se acorte tanto, de que deje de estar sujeto en esas zonas el acero? Claro, si evalúo mal las pérdidas y evalúo mal y tengo una tensión de tesado inicial muy baja, podría ser que todas las pérdidas de pretensado lleven a que pierda toda la fuerza. Sería un caso raro, pero podría producirse. Pierda toda la fuerza pretensada. Eso es lo que les pasaba a los primeros experimentos en hormigón pretensado. En Bien, general no pierdo todo, pierdo un porcentaje, como les digo, como máximo un 30% de la fuerza de pretensado se pierde por las diferentes pérdidas, la suma de las pérdidas. entonces la adherencia del acero en la masa de hormigón no es determinante para este caso, digamos, de pérdida. No, porque de todas formas, si no tengo adherencia en todos los puntos, tengo zonas de contacto. En el peor de los casos, solo en los extremos. Imaginemos el caso de una barra, de un tensor, una péndola, que va a estar traccionada, pero yo inicialmente la comprimo con pretensado, le aplico un pretensado. Entonces, si el hormigón retrae, voy a perder pretensado. Y aunque esté vinculado únicamente en los extremos, lo mismo lo voy a perder. Si en vez de ser una péndola es una viga con un pretensor curvo, también va a pasar lo mismo. Si el hormigón pierde dimensiones por retracción, fluencia o disminución de temperatura, también se produce un acortamiento en el acero y pierdo fuerza de pretensado. ¿Sí? Bien, bien, gracias, Gerardo. Nada. Entonces, como les digo, una forma de expresar las pérdidas es un porcentaje entre fuerza efectiva y fuerza inicial o fuerza después de la transferencia. Pero otra forma es como mediante este factor de pérdida, que es 1 menos el porcentaje de pérdida. O sea que es otra forma de lo mismo. Y ese porcentaje de pérdida es la sumatoria de todas las pérdidas dividido en la fuerza de pretensado inicial o en la transferencia. Acá se ha hecho una sumatoria de 1 a 6 para nombrar estas 6 pérdidas. O sea, la suma de todas las pérdidas dividido en la fuerza de pretensado inicial. Entonces esto se suele designar a R, a este factor de pérdida, también se lo puede llamar factor de efectividad. Hay distintas formas de evaluar las pérdidas. Uno puede hacer una estimación global y decir, bueno, las pérdidas son un 25, un 30%. Eso sirve para hacer un número grueso. Hay otra forma que es estimar las pérdidas por separado y después sumarlas. Por ejemplo, por retracción el 2%, por fluencia del hormigón el 3%, por acortamiento elástico el 4%, y voy sumando todas, voy evaluando todas por separado y sumándolas. Pero eso, bueno, me da un poco más de precisión que el punto anterior. Pero hay otra forma más avanzada, más complicada, pero también más exacta, que es tener en cuenta la interdependencia de las pérdidas, ya que en rigor están interrelacionadas y mutuamente interfieren. Es decir, para esto voy a ir al gráfico del final. Piensen que estas son las pérdidas, las instantáneas, las tienen a la izquierda, acortamiento elástico, fricción
con la vaina y hundimiento de anclaje. Y las diferidas las tienen en celeste, la retracción, la fluencia lenta y la relajación del acero. Todo esto suma a lo que está en amarillo, que son las pérdidas totales. Les decía que las tres de arriba son debidas al hormigón y las restantes 3 se deben al acero, o especialmente las 2 de abajo, y la tercera, la de fricción del ducto con el cable, acá no se le identifica, pero estaría relacionada al acero también. Pero bueno, lo que quería destacar es que hay una interrelación entre las pérdidas. ¿Por qué? Primero, cuando teso hay un acortamiento elástico, hay una pérdida, a lo largo del tiempo se desarrolla una retracción, una fluencia lenta, pero fíjense, la fluencia lenta es un acortamiento en el hormigón. Si se acorta el hormigón, pierdo tensión en el acero, y al perder tensión en el acero, eso también incide en la relajación del acero, porque no es lo mismo que yo la relajación del acero la mida sobre un valor inicial y aplique una tensión y vea cuánto pierde de deformación y mantenga esa tensión constante, a que haya otros factores como fluencia lenta y retracción del hormigón que a su vez hacen que esa tensión no sea constante. O sea que en este proceso está variando la tensión en el acero y la deformación en el acero. O sea, para explicarlo de otra forma, en el estudio en el ensayo de laboratorio que se hace al acero, se le aplica una deformación constante y se ve cómo cambia la tensión. Pero si esa deformación es un ensayo de laboratorio en donde se mide a 1000 horas cuánto ha cambiado la tensión por relajación. Pero si en esa situación no mantengo la deformación constante, sino que a su vez la deformación está variando, se convierte en un proceso no lineal, porque una pérdida se relaciona con la otra. Entonces, una evaluación precisa de las pérdidas requiere tener en cuenta estas interrelaciones, lo cual, a priori, cuando uno está haciendo el proyecto, no es tan fácil de considerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fluencia lenta, la retracción, depende de las condiciones de temperatura y humedad de la pieza. Y normalmente no sabemos con precisión cuáles van a ser esas condiciones. Hacemos suposiciones de cómo va a ser esa variación en el tiempo de la temperatura y humedad, pero no las conocemos con precisión. Entonces, si bien en teoría se puede lograr una evaluación muy precisa de las pérdidas, la realidad es que hay muchas incógnitas en este problema. Hay que hacer muchas suposiciones. Volvamos a donde estábamos. Entonces, hay 3 formas de evaluar las pérdidas, 3 niveles. Uno mediante un coeficiente global, otro mediante una evaluación separada de las pérdidas y sumarla, y otro teniendo en cuenta la interdependencia de las pérdidas entre sí. Bueno, vamos un poco más en detalle de cada una de ellas. Acortamiento elástico, ¿qué significa? Transfiero la fuerza de pretensado a la pieza y esta se acorta. ¿Por qué se acorta? Porque tiene un cierto módulo elástico, no es infinitamente rígida, sino que si aplica una fuerza, se produce una deformación. Se acorta una longitud que llamemos delta dl. Entonces, si se acorta el hormigón, también se acorta el acero. Y se produce una pérdida de tensión en el acero. Habría que distinguir el caso del pretesado, donde se puede suponer que la fuerza de todos los tensores se transfiere al hormigón simultáneamente. Recuerden que en el pretesado, cuando el hormigón ya está endurecido,
suelto los anclajes del acero y se transfiere en un mismo instante la fuerza de todos los elementos tensores al hormigón. En cambio, en el post-tesado yo tengo una serie de elementos tensores distribuidos y las voy tensando de a uno. Es decir, supongamos tengo 6 elementos tensores, aplico la tensión en el número 1, luego aplico en el 2. Cuando aplico la tensión en el 2 se produce una pérdida en el 1. ¿Por qué? Porque estoy acortando el hormigón. Luego aplico una tensión en el 3 con el gato. La pieza se vuelve a cortar, o sea que tengo una nueva pérdida en los 2 elementos tensados anteriormente y así sucesivamente. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hablamos de pretesado, tesado en fábrica, que aplico simultáneamente la tensión a todos los elementos. La pérdida de tensión en los tensores, en el acero, podemos llamarla delta de F, PE, P relativo al pretensado, y la P por pretensado y la E por elástico. La E por elástico. Entonces, esto es como tensión, el cambio de tensión es la deformación por el módulo elástico. La deformación es epsilon, P por pretensado y E por elástico, por el módulo elástico del acero de pretensado. Bien, como la deformación en el hormigón es igual a la deformación en el acero, epsilon P es igual a epsilon C, y a su vez la deformación en el hormigón es el cociente entre su tensión y su módulo elástico. Entonces puedo reemplazar esta ecuación 2, la deformación epsilon PE, como F sub C sobre sub C, la llevo a la ecuación 1. Y me queda entonces el cociente entre el módulo elástico del pretensado y el módulo elástico del hormigón, que le llamo N, la relación modular. Ya han visto esto en hormigón 1, nada más que llamaban N a la relación modular entre acero convencional, hormigón. Ahora es un N del pretensado, que es ligeramente diferente, ya que recuerden, el módulo elástico del pretensado, el acero pretensado es un poquito más bajo que el del acero convencional. Entonces, en este caso, F sub C es la tensión del hormigón a la altura del baricentro de la armadura tesa y es producida por carga permanente que actúa en el instante de la transferencia. Generalmente el peso del elemento más la fuerza de tesado aplicada. Bien, entonces de esa forma puedo evaluar la pérdida, este delta indica que es un cambio, una pérdida, de la tensión en el pretensado por acortamiento elástico, como N por F sub C. En cambio, en el post-tesado tendría que tener en cuenta ese hecho de que el tesado no es simultáneo. Por eso aparece esta expresión donde la pérdida por acortamiento elástico en el tensor J, llamamos delta de FPE subíndice J, debido a la puesta en carga de los tensores J más 1, o sea, a los tensores que le siguen al J. Por ejemplo, si J vale 4, entonces va a ser la pérdida debido a la tensión de los tensores 5, 6, 7, hasta llegar al N. Entonces está dada por esta expresión, donde, vamos a agrandar un poquito, y acá. Ahí. Ingeniero, Entonces, ¿sí? ¿y por qué no de los anteriores también? De los anteriores no, porque piensa que yo tengo 8 tensores, por ejemplo. Cuando teso el 1, el 2 no se entera. Cuando teso el 2, se entera el 1. Tú sufres una pérdida, pero el 3, 4 y 5 no.
Ah, O bien. sea, están sueltos. Los otros están sueltos todavía. Por eso acá, por ejemplo, estoy tesando el J igual a 3. Entonces esto va a ser de 4 a 8, por ejemplo, ¿no? Bien. Bien. Entonces esto, fíjense qué aparece acá. Aparece N, que es la resolución de módulo al momento del tesado, ya hemos comentado. Y dentro de la sumatoria aparece FPK, que es la tensión en el késimo tensor. Fíjense que K varía de J más 1 a N. Tensión en el késimo tensor inmediatamente luego de que el último tensor haya sido puesto en carga. A sub PK es el área de ese késimo tensor, A sub C el área del hormigón, y aquí aparece 1 más E sub J, que es la excentricidad del jésimo elemento, por E sub K del késimo tensor respecto al centroide del hormigón. Y R cuadrado es el radio de giro de la sección al cuadrado. Bueno, esto viene de analizar esta expresión, de descomponerla, de tener en cuenta que el tesado no es simultáneo. En este caso, el último tensor N no experimenta acortamiento elástico. Su tensión, F sub Pn, es conocida e igual a F sub Pj. De modo que se recomienda comenzar el cálculo por el último tensor y en sentido inverso ir calculando hasta el primero. El promedio de las pérdidas por acortamiento elástico está dado por, bueno, ahí cae un valor promedio en base a esta expresión, y haciendo ese cálculo inverso se puede simplificar un poco. Y si todos los tensores tienen la misma sección, lo cual es frecuente, fíjense que queda que la pérdida por pretensado en el acero, por acortamiento elástico en el acero, es 1 sobre n, cuando tenemos n elementos tensores, por la sumatoria de j igual a 1 hasta n de las pérdidas de cada uno de los elementos tensores. O sea que tengo que evaluar primero cada uno de estos delta de FPE, comenzando desde el último hasta el primero, y luego sumarlos para resolver esta última ecuación 6. Bueno, fíjense este comentario que esto es fácil hacerlo y es conveniente cuando se utiliza un programa computacional. Si los cálculos que se requieren no deben ser tan precisos, es conveniente trabajar de forma simplificada. En posttesado, el primer tensor es el que posee mayor pérdida elástica, mientras que el último no tiene pérdida. Entonces, teniendo presente la ecuación 3, que era esta relación entre tensión, cambio de tensión en acero pretensado y tensión en el hormigón, nos queda esta expresión 7, que cuando el número de tensores es grande, puede simplificarse por n, por la tensión en el hormigón, por 0,5. ¿no? Si analizan esto para n teniendo infinito, acá me queda un número grande sobre el doble, o sea que me queda un 0,5 por n y por f sub c, que es la expresión 7. Ingeniero, ¿Sí? ¿cuántos tensores se considera que sería un número grande, más o menos? ¿Cuánto será un número grande? Bueno, qué sé yo, si tomamos acá 10, por ejemplo, me va a quedar
10 menos 1, 9. 9 dividido en 20. 9 dividido en 20 es 45%, ¿no es cierto? 5 por 9, 45, sí, Sí. 45%. Está bien, entonces más o menos 9, 10 del sobre ya es un número grande. Claro. Sí, todo Ingeniero. depende del... ¿Sí? No, era otra, si quiere termine de responder y después le hago otra consulta, es otra Sí, pregunta. depende del grado de precisión que tengo, depende si estoy en una estimación inicial de las pérdidas o quiero un cálculo más grueso, pero como les digo, en estas cuestiones de pérdida uno tiene muchas incógnitas y uno evalúa las pérdidas en la etapa del proyecto sin saber exactamente, por ejemplo, cuánto va a ser la temperatura en la pieza, la variación de la temperatura a lo largo del año, y lo mismo para las condiciones de humedad. Así que con que la pérdida se estime con un margen de error del 10%, del 20%, no estaría mal. Hablamos que la pérdida estará entre un 20 y un 30%, entonces si tenemos un 10% de margen de error, estamos hablando que en vez de ser del 20, nos movamos en un margen entre el 18 y el 22, sería aceptable, ¿no? O sea que por ahí no vale la pena ajustar demasiado y usar muchas cifras significativas cuando acá las incógnitas son importantes. Sí, ¿qué me decía? Había otra pregunta, Anabel creo que era. Sí, en el caso del postezado que trabaja con las excentricidades, ¿son con respecto a qué eje del centro de gravedad de la sección de hormigón? Son, como dice acá, si se fijan, F sub C es en el centro de gravedad, es la tensión en el hormigón a la altura del baricentro de la armadura tesa. O sea que si yo tengo un grupo de armadura en el talón inferior, uniformemente distribuida en el talón inferior, en este caso será de una viga doble T, en este caso será el centro de gravedad del talón inferior. Claro, pero ese era para el pretesado, yo decía para el postesado, que aparecen las excentricidades. Ahí. Sí, sí. Las excentricidades son respecto al centroide de la sección de hormigón, o sea, el centro de gravedad de la pieza de hormigón. E sub J y E sub K. Esto se puede analizar el origen de la fórmula esta, pero bueno, no viene el caso aquí. Pero es respecto al centro de gravedad de la sección de hormigón. Bien. Entonces esa sería la forma de evaluar la pérdida en el acero debido al acortamiento elástico del hormigón, tanto en pretesado como en postesado. Pasemos a la retracción. La retracción, como ustedes han estudiado probablemente en materiales y luego en hormigón 1, cuando uno hace la mezcla de hormigón usa más agua de la que se necesita para la combinación